¿Cómo estáis? Bueno, nosotros estamos muertos de frío. No sé qué ha pasado, pero ha bajado la temperatura una barbaridad y lleva lloviendo así como que 4 semanas. A ver, desde que hicimos el vídeo de la Noria y dijimos que aquí no llueve, ha caído... A ver, ha llovido bien, porque encima dijimos en el vídeo que aquí no llovía y que cuando llovía lo hacía de forma torrencial. Bueno, y ahora lleva lloviendo muy bien, la verdad es que es muy buena para el campo y los embalses y los pantanos están... Agradecemos, los caracoles están disfrutando también y no nos dejan trabajar. Sí, y aquí estamos encerraditos y pasando frío. Pero bueno, hay muchos informes que hacer. Sí. Bueno, hoy vamos a hablaros, a soltaros una pequeña pildorita de la Primera Guerra Mundial, como habéis podido ver pues, en los shorts y en estos que os ponemos en comunidad. Y bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, pues... No vamos a empezar, a ver, todos sabéis cómo empezó la Primera Guerra Mundial y lo que vamos a, bueno, que si las potencias centrales, Alemania, Austria contra el resto de potencias aliadas, y lo que no vamos a contar es la historia de la Primera Guerra Mundial, que ya la sabéis, y sobre todo la guerra de trincheras y tal. Vamos a hablar de la guerra en el mar. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Claro. Bueno, ya sabéis que Alejandro se ha dedicado mucho al tema de la arqueología subacuática. Yo me saqué el título de una estrella y ya no volví a pisar... Pero volverá este veranito, me lo voy a llevar a ver botijitos por ahí. A mí lo que me ha parecido también muy interesante, ¿no?, es que toda la información que has estado sacando para realizar este trabajo, bueno, que no hemos hablado del trabajo, que esto lo hiciste cuando eras estudiante. Sí, Lo hiciste como... entre el 99 y el 2003 lo hice. Claro. Y en el 2003 lo presenté como trabajo final de la asignatura de Arqueología Moderna. Entonces lo que... Chechu. Ah, Hola, Chechu. a mí Chechu me daba de Grecia, no me daba Moderna. Pero bueno, entonces lo que te quería preguntar es, tú, digamos así, la fuente primaria de la que estás sacando toda esa información son los periódicos escritos de la época. El origen de esta investigación fue el hallazgo de un barco por parte de un gran amigo mío y que me dijo, encontré un barco de la Segunda Guerra Mundial porque lleva un agujero, un torpedo, y José Domingo, desde aquí le mando un abrazo, un saludo muy grande, y un exbuzo de la Marina y la persona y el amigo y casi familia que me enseñó a mí a bucear de manera profesional. Pues bueno, me dijo que lo había encontrado y pues nada, me bajé cuando ya tuve la suficiente experiencia, porque hablamos de inmersiones técnicas a más de 48 metros de profundidad. Sí, eso puede ser peligroso, ¿no? Mucho. Y bucear en un pecio es más peligroso. No es recomendable para nadie. De hecho, ahora me dices que baje y bajaría solo con personas como él, ¿vale? Es decir, con gente con muchísima experiencia o que incluso supiera más que yo, porque ahí no hay posibilidad de fallo. Si hay un fallo, pues está frito. Bueno, pues el tema es que hicimos un poquito de investigación. Yo cuando bajé y vi el barco con la proa recta de este barco, no dije, coño, esto de Segunda Guerra Mundial no. Y claro, tener en cuenta que nadie sabía nada de estos barcos. Y bueno, pues tirando del hilo, miré la prensa y empecé a encontrar no uno, sino uno, otro. Y bueno, pues que queremos culminarlo esto, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es hora ya, después de 20 y tantos años, pues culminar este trabajo y darle un bonito fin en una publicación que tenemos pendiente y que estoy convencido y seguro que sacaremos adelante. ¿Qué más quieres saber? Pues así a bote pronto, ¿se puede decir cuántos barcos hundidos se han encontrado? No, todavía no. No. Te puedo decir que en el último artículo que se hizo en el año 2000 no me acuerdo, 2014 o 2015, reflejaron en torno a 4 submarinos operativos en esta zona y 10 naufragios. Los submarinos, es incorrecto. Los submarinos siempre, o sea, siempre, los 4 vigilaban toda la costa a la vez. No, hacen campañas de 3 meses y hay un triángulo muy chulo que va desde el estrecho hasta Mallorca y de Mallorca hasta lo que es Cataluña, y luego vuelven a bajar y normalmente van navegando en slalom para abarcar más terreno. Yeah. Bueno,
Lo que os comento, a ver, en el mar, a principios de siglo, ¿vale? Pues el arma más poderosa que existe es sin duda el acorazado. Con el acorazado acabamos con otras tácticas que se utilizaban antiguamente, es decir, con la de los convoys, que se utilizaba sobre todo en España entre los siglos XVI y XVIII, cuando venían los navíos con mercancías de América, y los corsarios ingleses venían pues a robar estos barcos o a asaltar estos barcos. Entonces la manera de defenderse era poniendo más barcos. A ver, yo voy a hacer un poco de como si fueseis vosotros, ¿no? Porque yo tengo que decir que yo no sé mucho en esta materia, entonces yo le voy a ir haciendo preguntas que a mí me parecen interesantes. Sí, como por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los piratas y los corsarios? El pirata como tal es un pirata, es una persona que no tiene patria, es apátrida y lo que roba es para él y para su tripulación. Un corsario está amparado, sí, de hecho los hacen hasta lores. Sí. Bueno, lo que os seguía comentando es, estos corsarios, bueno, pues a igualdad de condiciones, de que son dos barcos de vela, posiblemente con el mismo número de cañones, y encima un barco que va cargado, pues es difícilmente más maniobrable, es mucho más veloz el otro, el pirata, el corsario, y es una presa relativamente fácil. ¿Qué pasa cuando vamos en convoy? Cuando vamos en convoy, si vamos 4 barcos, multiplicamos por 4 nuestra potencia de fuego. Ya podemos ser lentos, pero si se acerca el otro, posiblemente lo volemos. Sí, a 100 cañones por banda, viento en popa toda vela. En este caso sí, porque seríamos 4, pero vamos, lo normal es que tuvieran entre 40 y 60 cañones. Sí. No. Pero bien. Bueno, que sé yo, bueno, pues esta táctica con los acorazados deja de tener utilidad. ¿Por qué? Porque un acorazado ya de la Primera Guerra Mundial te puede matar a kilómetros sin tú enterarte, porque tiene cañones de muy largo rango, muy largo alcance. De hecho, se han librado batallas entre alemanes e ingleses sin verse, es decir, tirándose cañonazos a 20 kilómetros de distancia, y porque, claro, tampoco querían perder ninguno de los dos el acorazado. Sin GPS, ni dron, ni nada. Nada, con los sumitos de las chimeneas. Bueno, pues entonces los convoys dejan de tener utilidad. ¿Por qué? Porque encima tienes un arma que desde lejos te va a hundir todos, y es mejor en este caso que vayan solos. Pero ¿qué pasa cuando empieza la Primera Guerra Mundial? Que aparece lo que es el submarino como arma propiamente dicha de guerra. Pues sí, pues ahí tenemos que cualquier barco está muerto. A ver, yo sé que el primer submarino lo tenemos en Cartagena, ¿no? ¿Puede ser? Uno de los primeros submarinos está en Alicante, hundido. Ah, sí. En el puerto de Alicante, nunca se ha encontrado. No. A ver, cuenta. No, vamos que si nos liamos. Vale, Esa es otra noticia que podemos contar otro día. Bueno, vale. Que de hecho las tengo, las noticias de prensa. Es que si me lío, no para. A ver, yo he visto el submarino que está ahí en Cartagena, El Isaac Peral. Sí, exactamente. Bueno, pues, como sigo diciendo, al principio de la guerra el submarino como tal no era, y principalmente por Alemania, apenas tenía submarinos, no os penséis que eran los que más tenían eran Francia e Inglaterra, y Alemania apenas tenía la mitad. Pero cuando empezó el bloqueo en 1915 empezaron a producir submarinos, vieron que funcionaba realmente, es decir, que, claro, es que estás vendido totalmente, es decir, no hay medios para parar un submarino, no existen, ¿vale? Sí, aparte que, bueno, yo por lo poco que sé, ¿no? La armada más grande en el mundo en aquella época era la inglesa, los alemanes tienen una muy difícil salida al mar, ¿no? Al Atlántico, y claro, un submarino pues es fácil, o sea, se puede colar entre las líneas enemigas. Y es en 1915 cuando los submarinos empiezan a hacer el acto de presencia. Ya os digo que los submarinos como tal eran una nueva arma, pero que tampoco se le prestaba mucha atención. Era, pues eso, un nuevo invento que se utilizaba más bien para el acecho, para el control, eran costeros. Y ya os digo, Alemania apenas tenía 24 o 28 submarinos operativos, pero sí que eran muy superiores a los ingleses y franceses. O sea, muy superiores en tecnología. En tecnología. De entrada ya podían navegar en alta mar, mientras que Inglaterra apenas tenía 4 o 5 que podían adentrarse dentro de alta mar.
los demás eran de uso costero. Y una cosa muy importante es que los alemanes tenían ya estación radiotelegráfica. Dentro del submarino, claro. Sí, claro, tenían ese tipo de comunicación, mientras que los otros, pues, salía el submarino y iba a ciegas. Ya. ¿Y cuándo da ese giro a convertirse el submarino en un arma efectiva? Bueno, hay un caso muy puntual, porque ya os digo que los ingleses no hacían mucho caso de esta nueva arma, pero en 1915 hay un submarino que es el U-9 alemán, que en una hora hunde 3 cruceros pesados ingleses. Es decir, un submarino que apenas tenía 50 metros de eslora, armado con 6 torpedos, en una hora hunde 3 cruceros pesados que miden de eslora, de largo, 150 metros y van con 30 y tantos cañones de gran calibre. A ver, sí, aparte me estás diciendo que calidad-precio... Sí, aparte de los hombres, ¿no?, que morirían. Sí, me suena, no os puedo dar un dato aproximado, pero cerca de 2.000 marineros profesionales o 2.000 soldados marineros murieron en este ataque. Es decir, un submarino que puede costar, vamos a trasladarlo a euros, aunque no sea cierto, que te cuesta 100 euros, te acaba de destruir 3 cruceros pesados de 1 millón. De 1 millón, me explico. Entonces, y haceros la idea, en cada crucero pueden ir 1.000 personas de tripulación, mientras que en el submarino van 30. Entonces, claro, calidad-precio. Más el coste de fabricación, el tiempo... Todo. Sí, ahora, bueno, estaréis viendo imágenes de los cruceros y del submarinillo este tan pequeñito. Pues a raíz de este ataque se demostró que, bueno... Claro, porque lo bueno que tiene un submarino, ¿no?, es que se sumerge y puede colocarse en una posición franca para... Claro, y no lo ves, porque es que no existen medios para localizarlo y ubicarlo. Entonces, todavía, aquí es donde ya, pues, empieza una carrera armamentística, pero por descubrir el submarino, ¿vale? Es decir, para poder luchar contra el submarino. Y a partir de aquí ya es cuando, de verdad, se dan cuenta de que los submarinos es un arma muy potente. También es cierto que hasta 1917 está lo que es, pues bueno, antes de atacar un barco tienes que avisarle, ¿vale? Sí, hay como una especie de reglas, ¿no? De reglas, sí, que tú tienes que dar aviso. Pero bueno, a partir del 17 Alemania declara la guerra sin restricciones y te va a hundir. Es decir, le da igual. No te va a avisar, va a utilizar el submarino como el arma que es, ¿vale? Sin que lo veas, te va a hundir el barco. Sí, silenciosa, sigilosa. Efectivamente. Y te ha hundido el barco y no te has enterado de dónde te ha venido el golpe. Efectivamente, no te enteras. Se produce un bloqueo de Inglaterra en 1915, que luego ese bloqueo, a partir del 16-17, se traslada a lo que es el Mediterráneo. ¿Qué es lo que hacen? Pues cortar comunicaciones. Es decir, primero bloquean lo que es Inglaterra, pero luego lo que hacen es irse al origen de estos trayectos de rutas mercantes y se dedican a hundir barcos, literalmente. Vamos, que siguen las reglas de Sun Tzu, ¿no? El señor que escribió las reglas de la guerra, que es, antes de enfrentarte al enemigo, siempre es mejor enfrentarte digamos así, a las líneas de abastecimiento. Efectivamente. Sí, es un asedio. Realmente es un asedio moderno. Digámoslo así. Antiguamente los romanos asediaban y te aburrían allí y te dejaban muerto de hambre. Pues ahora lo que te hacen es cortarte las líneas para que no te lleguen suministros. Claro, te dejas sin alimento, te dejas sin ropa, materias primas. Sin municiones, a lo mejor, fruta, verdura... Claro. Es decir, por ejemplo, en la zona nuestra, en la zona levantina, nosotros comerciábamos mucho lo que es la pasa, que es la uva seca, la pasa, la almendra y la naranja. Y toda esa producción iba generalmente a Francia y a Inglaterra. Pero claro, pese a que nosotros éramos neutrales, a partir de 1917 se da por Alemania la guerra sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier barco, cualquier navío que tenga origen o destino un país aliado será hundido. Claro. Vamos a ver unas imágenes.
Bueno, lo que te va a obligar el submarino es, va a salir, te va a dar un aviso, te va a pegar un cañonazo y te va a hacer señales para que te pongas al pairo. Ponerse al pairo significa ponerse contracorriente y parado, ¿vale? Es decir, si eres un barco de vela te vas a quedar totalmente estático, y si eres un barco de vapor, en el momento que paras máquinas un barco de vapor, volverlas a poner huir es imposible, ¿vale? No es como ahora que le das al gas y sales. Van a pedirte que vengas, lo estaréis viendo en las imágenes, vienen las chalupas con toda la tripulación, no penséis que viene uno, vienen todos, baja toda la tripulación, entrega la documentación, si la documentación está en regla, es decir, si eres neutral y comercias con un neutral o comercias con las potencias centrales, dícese Austria o Alemania, vas a poder seguir camino. De no ser así, ya da lo mismo que seas neutral, te van a hundir el barco, como vais a poder observar en otros vídeos. En este primer vídeo, pues es un barco español al que paran, tiene un contenido lícito y va a un puerto lícito para los alemanes, con lo cual no hay problema, lo dejan continuar. Pero en otros casos, lo que hacen es directamente hundir el barco. ¿Cómo lo suelen hundir? No te pienses que tiran torpedos sin ton ni son, ni muchísimo menos. Tener en cuenta que en estos primeros submarinos de guerra apenas llevan 6 torpedos. Por ejemplo, el U-35, que es el que estáis viendo en las imágenes, es un submarino con dos lanzatorpedos a proa, 2 lanzatorpedos a popa y 6 torpedos, es decir... A ver, para los que no sabemos de mar, eso de popa y proa. Delante y atrás, ¿vale? Proa adelante, popa detrás. El tema es que los torpedos es una cosa muy valiosa y que... ¿Para qué crees que pueden utilizar los torpedos? Claro, a ver, yo entiendo que el torpedo está reservado para un ataque contra un enemigo que tiene la capacidad de defenderse, y no para estos buques que son mercantes, que en realidad, pues supongo que no tendrán armas a bordo, o si tenían, pues no podían competir con el armamento de un submarino, y sobre todo entiendo que los marineros tampoco... No se van a jugar a pello. Claro, no tendrían una formación militar, ¿no? Vamos a ver, los torpedos los vamos a utilizar... Bueno, los vamos a utilizar, hablo como si fuera el capitán del submarino. Pues sí, venga, soy el capitán del submarino. Los vamos a utilizar única y exclusivamente para barcos militares y para convoys. Os voy a explicar. Os he dicho al principio del vídeo que los convoys dejan de utilizarse a partir de la aparición del acorazado. Bien, cuando aparecen los submarinos y empiezan a hundir toneladas y toneladas y cientos de barcos, lo que sucede es que... Claro, se tienen que buscar nuevas estrategias efectivamente, para protegerse. Al igual que hay nuevas estrategias para protegerse, también hay nuevas estrategias contra los submarinos. Se están inventando continuamente. Hay ensayo-error, ensayo-error. Ahora luego os contaré. Pero bueno, lo primero que hacen los barcos, los mercantes, es montar un cañón a la popa, atrás, como vais a poder ver ahora, de los mercantes. La gran mayoría monta un cañón a popa para defenderse. ¿Y por qué en la popa? O sea, porque ellos esperan que el submarino aparezca por detrás del barco. No necesariamente. No. ¿Y por qué no a proa? Porque, a ver, la popa es el lugar más estable del barco. Ten en cuenta que la proa siempre va pegando pantocazos con el mar, ¿vale? Entonces el lugar más estable siempre va a ser a popa. Pues mira. ¿Vale? Bueno, pues pese a que este cañón es difícil que aciertes a un submarino y difícil que puedas dañar, a no ser que le des en el periscopio y lo dejes ciego, pero es que ya de por sí los submarinos van variando sus cañones, porque el U-35 que estáis viendo ahora tiene cañones tanto delante como detrás para atacar en superficie. Y esos cañones van evolucionando en función de cómo también van evolucionando los tiempos de la guerra. En un principio montaban cañones de 75 milímetros, que son cañones respetables, luego los cambiaron a 85 y luego finalmente los pusieron de 105 milímetros. Es decir... Sí, que eso te hace un buen boquete efectivamente, en el barco. Son cañones ya considerables. Aparte, tener en cuenta que el artillero del submarino es un artillero profesional, mientras que el pobrecito que va allí, el submarinero, pues que bueno,
pues el que va en el barco pues no deja de ser un marinero. Sí, un marinero que lo mismo te hace la comida, que te queda ahí un... ¿Que pega un zambombazo? Sí. Sí. A ver, entonces, lo primero que hacen es poner cañones a popa. Y lo siguiente es volver a utilizar el sistema del convoy. Ajá. ¿Por qué? Pues por la misma razón que los piratas con los españoles con los corsarios. Es decir, si vamos 8 barcos, tenemos 8 cañones, tenemos 8 posibilidades más de acertarle, por un lado. Y por el otro tengo una posibilidad entre 8 de que no me toque a mí. Porque si van a por ti, te van a tirar, ¿vale? Te van a tirar al agua. Pero esos convoys, o sea, son todo barcos mercantes, ¿no hay ningún barco militar que vaya acompañando a esos mercantes? Sí, a veces sí, pero es que los convoys tienen muchos problemas para gestionarse. De hecho, tener en cuenta que cuando tú cargas un barco, si son 8 el convoy, tienes que esperar que carguen los 8 barcos. Y lo mismo estás una semana esperando claro, a que se carguen todos. Y luego tienes otro problema añadido, que es que un convoy tiene que ir a la velocidad del barco más lento. Ajá. Claro, sí, porque si no lo dejan atrás. Claro, pero bueno, si tú eres el barco más rápido y yo soy el más lento, pues tú dirás, qué bien, que te van a atacar a ti y voy a salir corriendo, que también lo hacen, ¿vale? De hecho, los convoys que pasan por delante de Alicante, hay noticias de que pasan, pero a toda máquina por aquí, porque saben que por aquí están vendidos, porque hay mucha cala, hay mucho recoveco. Incluso se atreven a pasar, y de hecho alguno en Barranca, que tenemos noticias sobre ello, entre Tabarca y Santa Pola, que apenas hay 10 metros de profundidad. Se atreven a pasar por ahí a toda máquina. Todo por evitar el posible submarino. Claro, porque saben que ahí hay 10 metros, no les va a salir por ahí. Pues no pasa nada, les espera justo detrás de Tabarca. O sea, pues se aposta allí, detrás de Tabarca, y bueno, pues ahí tenemos unos cuantos barcos, como el Glencliff, el Mardinian, que están vendidos. A mí lo que me llama mucho la atención es que, sabiendo que los submarinos estaban allí, no tomasen, o sea, que la medida fuera ir a toda máquina o ir en convoy, y no directamente mandar otros submarinos o unos barcos de guerra directamente e intentar cazar. Ten en cuenta que estás en aguas jurisdiccionales españolas y somos una potencia neutral. Vale. Entre comillas, ¿no? Eso de neutral. Muy entre comillas. Vale. Muy entre comillas. Ya hablaremos en otro capítulo sobre espías y sobre la neutralidad española. Bueno. Claro, lo que pasa es que me llama mucho la atención el que los ingleses o los franceses tuviesen tanto miramiento a la hora de mandar una serie de buques de guerra. Sin embargo, los alemanes, ¿estos iban un poco a la desesperada o tenían un trato preferencial? Lo tenían, pero bueno, eso es objeto de otro capítulo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estaba editando el vídeo, poniendo las fotos, que si este trozo de vídeo, este texto, pero es que he visto que se me iba a ir a más de 1 hora, así que ya sabéis que soy contrario a eso. Prefiero este primer capítulo como una introducción, que lo toméis como una introducción y que veáis por dónde vamos. Así que os agradecería un montón, tanto Humberto como yo, os agradeceríamos que nos pusierais comentarios, sugerencias, alguna cosa que no hayáis entendido, críticas, es decir, que seas un experto en Primera Guerra Mundial y me digas, no, Alejandro, esto no fue así, fue así. Te lo agradezco un montón, ¿vale? Porque podemos beber de fuentes distintas y la mía puede estar equivocada. Así que os lo agradeceré un montón, porque ya sabéis que tenemos que terminar este librito que estamos haciendo y queremos ser lo más exactos y lo más pulcros en este tema. Así que nos vamos a ver la semana que viene. Todavía no sé con qué, porque tenemos varias intervenciones y vamos un poco agobiados, porque claro, tener en cuenta 4 semanas lloviendo, no hemos podido hacer nada y ahora tenemos todo el trabajo amontonado. Así que solo me queda deciros, como siempre, ¡adiós, Arcatubers!